nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San José, San Pío X, Santo Domingo de Guzmán. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, como hoy es 4 de agosto, día de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, si bien el domingo 11 después de Pentecostés prevalece sobre la fiesta del Santo, por eso el color verde y los textos de la misa, queríamos sin embargo hablar de Santo Domingo el día de hoy, diciendo algunas pocas cosas sobre su vida y concluir con unas palabras sobre el Santo Rosario, ya que él fue su fundador por inspiración del cielo. Nació nuestro santo el día 24 de junio del año 1170, el siglo XII, en Calerruega de España, de padres muy católicos y devotos, a saber, don Félix de Guzmán y doña Juana de Asa. De hecho, la madre de Santo Domingo, después de su muerte, fue venerada y su culto lo aprobó el Papa León XII el año 1828, para que nos demos cuenta o nos hagamos una idea de la calidad de sus padres, especialmente la madre, que está venerada y culto aprobado por un papa, llegó a tener. Y en ese sentido, ya una primera reflexión o enseñanza que podemos sacar, la importancia de una madre muy católica en la educación de los hijos. Porque si ella llegó a eso, pues nos podemos imaginar, sin duda, que eso influyó mucho en Santo Domingo, en cómo él crecería a ser un gran santo. Santo Domingo tuvo 3 hermanos, de los cuales él fue el menor, y todos se consagraron a Dios. Sin duda un fruto de esta Santa Madre. Todos sus 3 hijos se entregaron a Dios, lo cual realmente es una dicha enorme para cualquier padre de familia. Santo Domingo desde su nacimiento, ya desde antes de su nacimiento, mientras su madre estaba en embarazo, mostró Dios la grande santidad a que lo destinaba, pues su madre tuvo 2 revelaciones. Una, en la que se le apareció Santo Domingo de Silos, de quien ella era muy devota, el cual le dijo que Dios le concedería un hijo de raros talentos y virtudes. Por eso, debido a ese sueño, fue que le pusieron por nombre Domingo a su hijo, Dominicus, en latín, que realmente es un nombre muy hermoso, porque significa del Señor. El día domingo, el día del Señor, entonces del Señor. En la otra aparición, que es más conocida y famosa, y suele estar representada en el arte que se hace sobre el santo, su madre tuvo una visión en la que vio a su hijo con figura de perro, como si fuera un perro, llevando en su boca una antorcha con la cual alumbraba y encendía el mundo entero, símbolo de cómo él iluminaría el mundo con la predicación de la fe y haría arder los corazones en el fuego de la caridad, no solo por medio de sí mismo, sino también por medio de la futura orden que él fundaría, la orden de predicadores. Desde muy temprana edad demostró
una gran inclinación a la piedad, a la penitencia, a la aspereza. Dormía en el suelo, ya siendo niño hacía ese tipo de penitencias. Era muy sobrio ya desde ese entonces en el comer y beber, practicando la templanza. Su delicia era ayudar a los altares, ser acólito, y estar rezando. Solía apartarse de las diversiones en que los otros niños suelen entretenerse para darse a la oración, a las obras de piedad. A los 14 años fue enviado a Palencia, en España, para cursar los estudios generales. En breve, aprovechó mucho en los estudios, era muy aplicado, estudiaba bien, y todos se admiraban de cómo no solo era muy buen estudiante, sino que no se despreocupaba de su alma, de su adelantamiento espiritual. Hacía ambas cosas, estudiar y orar. Primeramente su alma, primero Dios y luego el estudio. Pues no hay que descuidar lo más importante, nuestra alma, por lo menos. Y aquí ya tenemos otra enseñanza que podemos sacar para los estudiantes. ¿Cuántas veces no pasa que algún joven o una joven estudiando, en especial en la universidad, por dedicarse a sus estudios, que está muy bien, es su deber de Estado, pero descuidan a veces sus deberes de religión? No voy a misa el domingo porque hay muchas tareas que hacer. O no voy a rezar el rosario porque no sé qué tanto tengo que estudiar. O no voy a hacer lo otro y usan eso de excusa. Y hay que estudiar, y a veces estudiar mucho. Pero no puede eso ser lo primero y lo más importante y lo único, ¿no? Primero Dios, poner primero la oración y después estudiar todas las horas que uno quiera. Y así, sin duda, alcanzaremos la bendición de Dios para que nos vaya bien en los estudios, para que nos dé memoria, para retener e inteligencia para comprender lo que uno estudia. Nuestro santo, como era tanta su sabiduría y ya era conocido por eso y por su piedad, por su santidad, el obispo de Osma, don Martín de Bazán, hizo todo lo posible para lograr que él fuera con él a su diócesis, para ayudarle en su iglesia, lo cual él de hecho logró en 1194, siendo muy probablemente ya sacerdote nuestro santo para esa época, teniendo unos 24 años de edad. En aquella época en que vivió Santo Domingo, en el siglo XIII, hubo entonces una gran herejía, una muy terrible herejía, que azotó el sur de Francia y contaminó a muchísimas almas. La herejía de los albigenses, llamados así por la ciudad de Albi, en Francia, los albigenses, los cuales eran una especie de nuevos maniqueos, una herejía antigua, los primeros siglos de la Iglesia, gnóstica, que entre otras cosas sostenía un doble principio de las cosas. Ponían un principio del bien, que sería Dios diríamos, y un principio del mal, que creó las cosas malas. Dios creó lo espiritual, lo bueno, y el principio malo, todo lo corpóreo, lo terrenal, lo cual es evidentemente falso, porque como rezamos en el credo, Dios es creador de todas las cosas visibles e invisibles, espirituales y corporales. Dicha herejía no solo representaba un problema para la Iglesia, en cuanto que dañaba la pureza de la fe con las falsas doctrinas, sino que era también una amenaza para la sociedad misma, pues muchos de los postulados que tenían en esta herejía, estos herejes, perturbaban el orden social y dañaban la sociedad. Por eso, también príncipes y potestades seculares intentaron extirparla,
incluso utilizando la fuerza. Nuestro santo, por el contrario, en vez de la fuerza, intentó convertirlos por medio de la predicación. 7 años dedicó a esta ardua y difícil tarea de convertir y cambiar esos obstinados y endurecidos corazones. No escatimó esfuerzos y sacrificios, oraciones, ayunos, todo lo que haría y ofrecería para impetrar de Dios la conversión. Les predicaba, hablaba con ellos, disputaba con ellos cuando se prestaban a ello. Muy especialmente se valió del Santo Rosario para la conversión de estos herejes, de los albigenses. De hecho, la Santísima Virgen María se lo reveló a él, precisamente para que le sirviera como arma espiritual principal para convertirlos, porque nuestro santo, después de haber probado muchas formas, muchos métodos, predicarles, hablarles, sacrificios, y ver que no se convertían, esto lo acongojaba. Y un día estando con esas congojas, con esas tristezas, rezando a Dios y pidiéndole ayuda, fue cuando tuvo la revelación de la Santísima Virgen, en que le enseñó o le reveló el Santo Rosario, principalmente para su conversión. Y en ese sentido es muy importante tomar como enseñanza que, en especial para la conversión de nuestros seres queridos, especialmente si se hallan envueltos en la herejía, en errores, en sectas, nada mejor que el Santo Rosario, que la Virgen Santísima reveló a Santo Domingo para eso. Cuando tenía 45 años, fue cuando decidió fundar con algunos compañeros que tenía en ese entonces una nueva orden que vendría a ser de las más famosas, conocidas e importantes en la historia de la Iglesia, la Orden de Predicadores, o más conocidos como los dominicos. El Papa Inocencio III confirmó y aprobó la nueva orden, y prontamente, como suele ocurrir con esas órdenes de grandes santos, se empezó a propagar y a diseminar por todo el orbe católico. Estando en Roma, en el año 1215, allí se conoció con otro muy gran santo, fundador también de otra grande orden. Nos referimos a San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos. Ellos vivieron en la misma época, siglo XIII, y se pudieron conocer. Y son esas cosas que uno a veces quiere imaginarlo, recrearlo, pensarlo, y uno dice, qué cosa más grandiosa se puede imaginar uno que Santo Domingo y San Francisco juntos, hablando sin duda de cosas espirituales, de Dios, de cómo convertir las almas, etcétera, etcétera. Realmente la carga de santidad que había en ese momento en que se toparon y se conocieron. Donde nació su amistad, que ahora todavía continúa en el cielo, en la gloria. 50 años tenía nuestro santo cuando ya sus fuerzas estaban agotadas debido a todos los esfuerzos y trabajos que había padecido por la gloria de Dios y la conversión y salvación de las almas, especialmente de los herejes. Así quebrantado de su salud, enfermando, murió en Bolonia, en Italia, el 6 de agosto de 1221, teniendo 50 años de edad prácticamente, 51 años, bastante joven. Eso pasaba con muchos santos. Quebrantaban su salud, se destruían a sí mismos, pero por la gloria de Dios, y por eso morían jóvenes. Entre algunos milagros que se narran de él, es que resucitó 3 muertos, lo cual no es poco decir.
Fue canonizado por el Papa Gregorio IX tan solo 13 años después de su muerte, bastante rápido, lo cual es indicio ya de su gran santidad, pues muchos santos se demoraron varios siglos en ser canonizados, 2, 3, 4 siglos, 50 años, 70 años, todos los procesos, etc. Y nuestro santo, solo 13 años después de su muerte, ya había sido elevado a la gloria de los altares. Eso respecto a Santo Domingo. Ahora digamos unas breves palabras sobre el Santo Rosario. Como ustedes saben, nosotros siempre les predicamos, siempre les insistimos en la importancia de rezar el Santo Rosario todos los días. Rezarlo sin falta. De rezar el Santo Rosario se sigue la salvación del alma. 1000 veces lo hemos dicho y 1000 veces lo vamos a repetir. Si yo rezo el Santo Rosario todos los días, sin falta, tratando de sin mi esfuerzo rezarlo lo mejor posible, concentrándome, con recta intención para agradar a Dios, para que si me hallo en pecado, eso me sirva a salir de mis pecados, a convertirme realmente, etc. Si lo rezo de esa manera todos los días, no un mes, medio año, un año, 3 años, 5 años, no, todos los días hasta mi muerte, me voy a salvar. La Virgen Santísima nos alcanzará la gracia de la salvación, pues es imposible que alguien que dice a la Virgen Santísima todos los días 50 veces, o 100 veces, o 150 veces, si uno reza los 15 misterios completos, los 3 rosarios, si uno le dice todas esas veces, ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte, el momento supremo cuando se ha de decidir mi eterna salvación o condenación, el que de esa manera le reza todos los días, imposible es que la Virgen Santísima no lo ayude. Que en ese momento de su muerte, que tanto le pidió que lo socorriera, no lo abandona, que se condene. Si realmente todos los días sin falla, y como decíamos, con recta intención, tratando de hacerlo siempre lo mejor posible, nos distraemos algo, se nos va la mente, es parte de nuestra miseria, pero tratando de hacerlo bien, la Virgen Santísima se va a encargar de que tengamos las gracias necesarias para nuestra salvación. Y el Santo Rosario es realmente una oración muy hermosa y muy poderosa, una mezcla de oración vocal, rezamos el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo y otras oraciones, y mezcla de oración vocal con mental, porque la idea es que mientras recitamos las Ave Marías, lo cual uno ya hace mecánicamente, tratemos con nuestra mente de ir pensando, reflexionando, meditando en los diversos misterios del Rosario. Si estamos en los misterios dolorosos, por ejemplo, ir pensando en eso, meditando en la pasión de nuestro Señor, todos sus dolores, su sangre preciosísima derramada por nosotros, como Él murió por nuestros pecados, nosotros lo matamos con nuestros pecados. Mis pecados fueron la causa de ese sufrimiento. Pensar, meditar eso, mientras rezamos el Santo Rosario. O en general también podemos tener la mente en Dios, tal vez de una manera más genérica, pero en Dios. O a veces, cuando tenemos ciertas necesidades, ciertos problemas que nos angustian, nos preocupan y en ese sentido nos absorben bastante la mente, el pensamiento, la atención. Otra forma de rezar el rosario, en definitiva cualquier oración, es ponerle enfoque en eso. Entonces,
pidiendo a Dios su ayuda, su auxilio, que nos ayude en esa necesidad que me está agobiando, que me está preocupando. Tratando siempre de hacerlo con el mayor recogimiento posible. En la medida que podamos, la mejor manera de rezar el Santo Rosario es de rodillas, en un lugar silencioso, o si no nos aguantan las rodillas, estar tanto tiempo arrodillados, sentados, decentemente también, pero hay que buscar ese espacio, porque si el rosario se puede rezar mientras vamos viajando de un lugar a otro, mientras hacemos ciertas obras manuales, se puede rezar, pero evidentemente que la mente no se logra concentrar tanto, porque se ocupa en otras cosas. Y en ese sentido, si puedo sacar ese tiempo, hay que hacer el esfuerzo y hay que sacarlo. Si mi día es tan complicado, porque me toca salir muy temprano y vuelvo muy tarde y me doy cuenta que ese espacio que quisiera realmente no lo logro sacar, o si lo sacaron me quedo ahí dormido porque mi día es muy complicado, bueno, uno puede rezarlo cuando uno se está trasladando de un lugar a otro, mientras uno hace oficio o ciertas obras manuales. Es preferible rezarlo así a no rezarlo para nada. Entonces, pero rezar el Santo Rosario, tratando siempre, como decimos, de hacerlo de la mejor manera. Y si lo rezamos todos los días, como hemos dicho y repetimos, será nuestra salvación. Entonces, pongamos manos a la obra. No saquemos excusas, siempre ponemos excusas. No, porque los estudios, lo que decía antes, los estudiantes, no olvide, primero Dios, primero su Santo Rosario. El trabajo, que no sé qué cosa. En el fondo siempre son excusas, porque cuando queremos las cosas, nos rebuscamos y vemos cómo hacemos. Y aparte, como hemos dicho muchas veces, y volvemos y repetimos, si dejáramos de perder tanto tiempo como perdemos en las redes sociales, películas, etcétera, 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 creo que tiempo para hasta 5 rosarios nos diera. Si realmente cortáramos con toda esa cantidad de bobadas que nos hacen perder el tiempo. Cuando no pecar inclusive, porque sabemos las cosas que se encuentran también en internet, cosas malas que atentan contra la virtud. Entonces, pongamos manos a la obra, sea ese el propósito de este día, rezar el Santo Rosario todos los días y pidámosle a la Santísima Virgen María que ya nos alcance la gracia de que así sea, de que realmente así sean las 10, 11, 11:30 de la noche, no nos vayamos a dormir ni nos acostemos sin antes haber rezado nuestro Santo Rosario. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.